Shalom Alejem, bienvenidos. Continuando con la serie de eventos extraños, sucesos misteriosos, acontecimientos sobrenaturales, misterios de la vida, un querido amigo de Brasil nos envió una carta contándonos uno de estos relatos. Está en portugués, voy a tratar de traducirlo lo mejor que pueda. No es que yo sepa mucho portugués, pero bueno, haremos lo posible. Shabbat Shalom Rabino. Hoy no es Shabbat, hoy es miércoles, así que feliz miércoles. El asunto aconteció entre el 2001 y el 2004, no me acuerdo del año exactamente. En esa época yo vivía en Goiânia y tocaba en la orquesta sinfónica de esa ciudad. Tenía un amigo llamado Emerson y él se iba a mudar para los Estados Unidos. Entonces acordamos un encuentro para despedirnos en la sede de la orquesta porque él vivía cerca de ahí. Nuestro encuentro debería ser 14:30 o las 16, ya que a las 16 comenzaba el ensayo de la orquesta donde nuestro amigo que escribe esta carta trabajaba. Cuando llego a la calle 3, en el centro de la ciudad de Goiânia, compro una carta telefónica con capacidad para hacer 20 llamados en teléfono público. Recordemos los viejos teléfonos públicos, y en algunos había fichitas, en otros había moneditas, en otros se usaba tarjetas. En este caso era una tarjeta con 20 llamadas. Y resuelvo que debo hacer la llamada en la calle 8 por tener menos ruido. Y la calle 8 era perpendicular a la calle 3. Y le quedaba en la orquesta hasta el día de hoy. Cuando coloco la carta en el teléfono público para poder efectuar la llamada a Emerson, el visor del teléfono muestra que tengo apenas 19 oportunidades para hacer llamados. O sea, compró por 20, pero la tarjetita decía que tenía 19. Desisto de hacer el llamado y resuelvo volver a lo del vendedor para reclamar que tenía una compra hecha por 20 llamadas, pero que me había dado una menos. Entonces volví a la calle 3 y le dije, amigo, discúlpeme, yo compré una tarjeta por 20 llamados y que cuando fui a usarlo tenía solamente 19. Detalle, no podía probarle al vendedor que no había hecho ninguna llamada. Y él dice, el vendedor, todas mis tarjetas están verificadas antes de vender, así que yo le vendí una de 20 llamados. Y le contesta el amigo de la carta, discúlpeme, pero esta tenía 19, insistí. Entonces el vendedor le dice, deme esa tarjeta, por favor. Y entonces el vendedor, con cara de poco amigos, coloca la tarjeta en un teléfono público y, para mi horror, espanto, el visor muestra que la tarjeta, tenía realmente 20 llamadas y no 19. Entonces le dice, ¿vio? Tiene 20 llamadas. Y entonces el señor de la carta le dice, mil disculpas, mi amigo, me perdona, y salgo rápido de ahí, avergonzado y sin entender nada. Así que hasta ahora el asunto misterioso es que nuestro amigo de la carta compró una tarjeta para llamadas telefónicas por 20, cuando fue a ponerlo en el teléfono, resulta que tenía 19. Cuando fue a reclamarle al vendedor, el vendedor le dijo que todas son de 20, lo probó en un teléfono público y realmente tenía 20. Así que, de algún modo, en un teléfono mostraba 19, en el otro mostraba 20. Y dice nuestro amigo en la carta, cuando volví hacia la calle 8 para llamar a Emerson, veo una multitud corriendo y doblando por la calle 3. En mi sentido, o sea, se cruzaron. Toda la gente venía corriendo apresuradamente en contra de lo que iba el señor de la carta. Entonces, paro, no sigo avanzando contra la corriente de la gente y me detengo ahí en la calle 3. No va a la calle 8. Y pregunta a alguien que estaba corriendo con cara de pavor, ¿qué está pasando? Y no le responden, porque siguen corriendo. Y sigue insistiendo, ¿qué está pasando? Y dice una señora que estaba corriendo, escapando, hay un tiroteo. Y el señor dice, ¿un tiroteo? Sí, parece que es entre policías y bandidos, responde otra persona. Entonces, llego, me quedo en la calle 3 con la calle 8, más o menos por 5 minutos, parado ahí, obviamente para no entrar en el tiroteo. Pasado ese tiempo, veo a personas que empiezan a caminar normalmente por la calle 8. Entonces prosigo a mi destino para poder llamar al amigo Emerson desde el teléfono público, que estaba en la calle 8, la calle del tiroteo. Algunos metros antes del exacto teléfono que yo iba a usar para llamar, percibo que tenía sangre, no chau, a un lado, enfrente al teléfono. No sé qué es chau, pero tenía sangre
en la cabina de teléfono, al frente, atrás, al costado. Y había personas que ya estaban comenzando a lavar la calzada para tirar la sangre que estaba, no Chavo. Chavo debe ser la vereda. ¿Y qué aconteció?, pregunta este señor de la carta. Y le contestan, 2 bandidos hicieron un asalto y empezaron a intercambiar disparos con la policía. Uno fue baleado enfrente del edificio Parthenon Center, el otro fue baleado aquí, cerca de este teléfono. Me responde un señor. Y ese señor me muestra que hay un tiro en la pared de un negocio al lado del teléfono, y el tiro pasó por la cabina. Esas cabinas, ¿se acuerdan de los teléfonos que eran como un huevito? Y es precisamente el disparo pasó por la cabina en la cual este señor de la carta iba a estar parado 5 minutos atrás y le hubiera dado el tiro a él. Si no hubiera tenido ese inconveniente con los 19 llamados, que en realidad tenían que haber sido 20, pero fueron 19, él hubiera estado parado en el lugar donde el disparo hubiera pasado y seguramente lo hubiera atravesado. Entonces sigue con la carta diciendo, destaco que, no veo qué dice porque está esto acá. Ahí. Destaco que, lo que les dije yo, si hubiera estado ahí en ese lugar, si no hubiera ido a hacer la reclamación, hubiera estado en la línea de fuego. Pero en aquel momento no pensé en eso. Simplemente pensé, ese es el teléfono desde el cual yo iba a llamar. Y apresuro el paso para encontrarme con mi amigo Emerson. Nos despedimos calurosamente, con un poco tiempo que pega que estaba, y porque luego comenzaría el ensayo de la orquesta. No le conté a él, y lo que pasó conmigo minutos antes. Comienza el ensayo y no consigo tener una buena concentración porque soy invadido por una onda gigantesca de pensamientos con muchas preguntas y dudas, como quién era aquel humano del cual había visto tanta sangre desparramada por la calzada, por qué cuando coloqué la tarjeta en el teléfono público mostró 19 en el visor, por qué decidí volver al vendedor para reclamar. ¿Acaso por un solo llamado era necesario? ¿Por qué cuando el vendedor puso el cartón en otro teléfono público tenía 20 en lugar de las 19 que yo había visto antes? Si yo estaba tan cerca, ¿por qué no escuché yo los tiros? En el Partenón está la sede de la orquesta. No sé qué dice. Si un voltón no vendedor, sería tinjada así. Si yo no hubiera vuelto a lo del vendedor, seguramente me hubieran dado los tiros a mí. Eu estoy ligado no teléfono. Y si yo hubiera estado llamando por el teléfono, yo hubiera sido alcanzado por esos disparos. Porque eso aconteció de forma tan extraña. Porque eso pasó de una forma tan extraña. ¿Fue todo una gran coincidencia? ¿Fue eso mismo que aconteció? ¿Fue eso mismo lo que aconteció? ¿Una gran coincidencia? Como que se fueron sumando piezas coincidentes. Llegué a mi casa, conté a mi hijo. Juntando todo, fuimos tantos factores que me beneficiaron, fui juntando tantos factores que me beneficiaron, que en tan poco espacio de tiempo y de una forma tan indescifrable para mi mente, que comencé a dudar de que si eso realmente hubiera acontecido. O sea, al amigo acá de la carta, cuando charlaba con el hijo, le pareció que todo era como una fantasía, un sueño, de que no podía ser que hubiera tenido tanta suerte, que tantas coincidencias se hubieran sumado para salvarse de esos tiros. Me fui a dormir seguro que había imaginado esas cosas, y comencé a dudar de mi propia salud mental y estaba bastante confuso y pensé, voy a tirar duda mañana, voy a sacarme de dudas mañana cuando se despertara. Un tiroteo en el centro de la ciudad es un acontecimiento muy grave, y si realmente aconteció, estaría en los jornales, en los diarios de la mañana. Dicho y hecho, en el día siguiente, a la hora del ensayo, me dirigí al centro de la ciudad. Compré en un kiosco una revista, compré un diario, El Correo de la Mañana, y no recuerdo literalmente la manchete, estaba en la primera página, la manchete, ¿qué será? ¿Será la noticia? No recuerdo literalmente, supongo que es la noticia, pero estaba en la primera página que tenía un asalto, había habido un asalto con tiroteo y víctimas en determinada hora, en determinado lugar, en el centro de Goiânia. Era exactamente el lugar que yo había presenciado. No era un sueño ni estaba imaginando cosas. Recuerdo que agradecí a Dios, no recuerdo si agradecí el día anterior.
Al llegar a la noche a la casa, le mostré a mi hijo el diario, a meu filho, Carlos Manuel. Y yo que falei para él algo do tipo, filho, fue verdad, leia. Y le dije, hijo, mira, fue verdad, lee. Guardé ese diario por muchos años. Al final, él le contaba increíble y enigmática historia porque contaba la increíble y enigmática historia de un sobreviviente al Señor de la Carta. Y también era la prueba de que cosas altamente inexplicables acontecen y que yo también no me estaba quedando loco. Y termina diciendo, Rabino, tené mantener las palabras de Dios lo más próximo posible, traté de mantener lo más próximo posible los diálogos que fueron dichos en esa época, pero no recuerdo exactamente cómo fueron dichas. Al final, ¿qué se le va a hacer? Pasaron ya 20 años. Y ahí termina la carta. Espero no haberlos aburrido en estos 10 minutos de su lectura y su traducción. Espero que haya sido fiel a lo que escribió el amigo. ¿Qué podemos concluir de esto? Pensemos rápidamente y obviamente desde el conocimiento espiritual que nos da la sabiduría de la Torá, la sabiduría de la Kabbalah. Evidentemente nosotros no sabemos cómo funciona todo lo que hay en el mundo. A través de la ciencia podemos ir conociendo, descorriendo velos que Dios nos permite ir descorriendo. A través del conocimiento de la Kabbalah, de los estudios de la Torá, de la profecía verdadera y de sus interpretaciones correctas, podemos tener también conocimiento que Dios nos permite conocer, no de manera científica, sino de manera irracional, suprarracional, espiritual. Así que tenemos muchas formas de ir avanzando en el conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno material, físico, en este mundo. Pero Dios dice claramente en la Torá al pueblo judío, y esta es una enseñanza que sirve para todos, que la tierra le fue dada a los seres humanos para que nosotros hagamos lo que podamos en este mundo para vivir, para cuidarlo, para hacerlo progresar. Pero las cosas misteriosas, las cosas más allá de este mundo, pertenecen a Dios, no a nosotros. Por lo cual tenemos que saber que hay todo un mundo, un universo que es incomprensible para nosotros. Ya ni hablemos de Dios y lo que espiritual significa realmente, que es imposible de conocer, imposible de imaginar, imposible de interpretar. Hay todo un mundo, un universo o multiversos de cuestiones que nosotros no conocemos y que, como les dije, a través de la profecía, a través del conocimiento de los maestros verdaderos de espiritualidad, a través de la ciencia también, que es una herramienta que Dios nos permite tener, y como dice Daniel en el capítulo 12, el visionario de Daniel dice, capítulo 12, verso 4, que va a haber una abundancia de Da'at. Da'at es conocimiento. Conocimiento también implica ciencias. Y como dice la Kabbalah también, a final del siglo XIX iba a haber una explosión de conocimiento científico que nos iba a permitir avanzar hacia la era mesiánica. Así que con todo eso podemos ir arañando el conocimiento de los multiversos. No vamos a llegar a comprender todo, ni conocer todo, ni entender todo. Por tanto, tenemos que estar abiertos a lo desconocido, no rechazarlo, pero tampoco empezar a adorar ídolos o a llenarnos de supersticiones, ni a creer en cualquier mito, ni a pensar que existen demonios o cosas fantásticas por el estilo y los fantasmas nos persiguen, todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer, al igual que con una dolencia física o una dolencia mental o emocional, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la ciencia. Como les dije, es una herramienta que Dios nos permite tener y nos ayuda a hacerla avanzar. Ir a la ciencia. La ciencia puede explicar cosas que hace 10 años, 100 años, 1000 años podían parecer magia, o hechicería, o brujería, o efecto de los demonios. Así que primero, antes de recurrir a cosas mágicas, recurrir a la ciencia. Hacer todo lo posible para que el razonamiento humano penetre hasta donde pueda entrar su luz y dejarnos conocer lo que está pasando. Y luego tener confianza en los maestros de verdad espirituales, aquellos que no roban, no mienten, no engañan, no inventan sin fundamentos. Hay muchos que se venden como grandes maestros, incluso rabinos, incluso judíos, que dicen ser ortodoxos o respetuosos de los mandamientos, que son gente que en su vida ética y moral no se comporta tan bien como corresponde y que por lo tanto no debieran ser tomados como maestros de virtudes y menos del conocimiento de las cosas de Dios. Pero nosotros, conociendo a través de la ciencia, a través de los verdaderos maestros de espiritualidad, podemos ir alcanzando un poquito el conocimiento que Dios nos permite. ¿Podemos definir que lo que aconteció con el amigo acá fue un milagro? Se podría. No siempre los milagros son cosas extraordinarias, no siempre se abren mares, no siempre llueve comida del cielo, que también se puede explicar de manera racional. De hecho, hay muchos maestros espirituales que lo hacen. Rashman, por ejemplo, Rambam, por ejemplo, que explican los milagros de forma racional.
de acuerdo a la ciencia de sus épocas, vivieron hace muchos siglos. Hay maestros modernos que hacen también de manera racional, con el mayor conocimiento que tenemos de las cosas a través de la ciencia. Lo importante es poder reconocer que hubo un milagro, sea explicable por la ciencia o no. Quizás el amigo puso de la tarjeta y estaba manchada, vaya a saber qué pasaba con el sistema y le dio 19. Como sea, fue un acontecimiento que le permitió salvar la vida o al menos no estar en un lugar de riesgo. ¿Para qué? Para contarnos a nosotros esta historia y que podamos nosotros conocer que hay mundos misteriosos que está a nuestro alcance ir conociendo lo poquito que podemos ir conociendo. Para que con ello afianzar nuestra confianza en Dios, nuestra confianza también en nosotros mismos para hacer mejores obras en este mundo. No para dedicarnos a hacer religión, espiritismo, supersticiones, magia, hechicería y cosas por el estilo, sino para construir un mundo mejor de acuerdo al dictado de Dios que ni bien puso al ser humano en este mundo, dijo, para que lo cuides y lo trabajes, para que lo hagamos desarrollar, para que lo aprovechemos y que este mundo sea un espléndido paraíso terrenal nuevamente. Si tienen ustedes historias que rozan con lo enigmático como la del amigo de la carta y sean un idioma que yo pueda entender, serán bienvenidas. Si considero que vale la pena leerlos así o contarlas, lo haré, como ya hice con otra historia de un señor argentino que se radicó en Punta del Este y le pasó algo muy extraño cuando fue a hacer una compra. Si tienen de ese tipo de historias, son bienvenidas, o de fantasmas o de cosas por el estilo. Trataremos de darle conocimientos racionales y también desde el mundo, desde un punto de vista espiritual, nuevamente con la intención de construir un mundo mejor. Tengan confianza que Dios está a cargo del mundo, tengan confianza que podemos hacer un mundo mejor. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones